¿Cómo están mis queridos polímatas? Bienvenidos al segundo capítulo de Moshi y sus amigos. Hoy tenemos un invitadazo, hombre de alto valor, extraordinario amigo y, como siempre, excelentes platicadores todos los que vienen. Les presento a Cranks, Ariel, pero yo le digo Cranks. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme, la Con verdad. mucho gusto. Y hoy el tema es Pues, historia del siglo XX y el imperialismo un poco. hablar del imperialismo previo, pero primero preséntate. ¿Qué estudias, Cranks? Actualmente estudio ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y pues, ya llevo ahí poco más de un año. Y pues, muy Bien, bien, la bien. verdad, me agrada mucho lo que estudio. Puros ingenieros aquí. Sí, sí. Vamos con la primera dinámica, ya se la saben. Hoy hay más fotos, porque digo, un siglo completo no se puede describir en 5 fotos. ¿Estás de Claro, acuerdo? y aparte pues hay que aprovechar que justamente se empezaba a documentar más a detalle todos los sucesos históricos que habían, entonces Es pues cierto. hay fotos que pues, nos pueden ayudar a ser testigos de nuestra historia. Es cierto, y acá tenemos 14 muy representativas, 13 muy representativas más bien. Entonces, arrancamos. Arrancamos. Probablemente el primer gran suceso del siglo XX. Tenemos una foto de Verdún. la batalla de La Verdún. batalla de Verdún. La batalla más longeva de la Primera Guerra Y de Mundial. las más sangrientas también. Guerra de trincheras. Era pues, horrible, eran condiciones terribles, era una moral terrible, Enfermedades. todo era terrible. Todo era terrible. Todo Había era terrible. artillería pesada. Sí, no, ahí, si no te caían, toda la noche te aventaban artillería, te aventaban gas mostaza, Gas cloro, gas cloro. inventos de nuestro queridísimo Fritz Haber, Fritz Haber. un químico maligno, Sí, pero salvó a muchas personas a largo plazo. ¿sí? Con el proceso Haber-Bosch del amonio, pero eso será para otro capítulo, hoy no es de ciencia. Sí, sí. Opiniones de la Primera Guerra Mundial. Empieza el 28 de junio de 1914 con el asesinato Del del archiduque. archiduque por Gavrilo Princip, nacionalista serbio. Sí. Y pues ya eran muchas tensiones que se traían ahí entre Europa y simplemente pues esto fue la gota que derramó el vaso y desató todo el cagadero que fue la Primera Guerra Mundial. Y Desató guerra entre parientes, claro, pues habían tres primos peleando. tres primos, hijos de, bueno, nietos de la reina Victoria, ¿no? Sí. Que fueron Jorge, El Kaiser, el Kaiser, Guillermo, Wilhelm y sí, el zar el zar. Nicolás II. Y con el zar Nicolás II abrimos perfecto para la segunda foto. A ver, veamos la El que lo segunda tiró, foto. el famosísimo Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov. Una de las personas más importantes de la historia, yo diría. Influyente. Influyente también. Pues mira, para mal o para bien, pues fue importante e impactó mucho a lo que es el mundo hoy en día y como lo conocemos, ¿no? Puso a Marx en práctica por primera vez. Sí, Y habla mucho de las revoluciones que hubo en el siglo XX. De entrada, la Revolución Mexicana, que se tiene que mencionar. Tiraron a Don Porfirio, la escena trágica. sí, Hubo la Revolución de Octubre en 1905, Lenin exiliado. Otras revoluciones del siglo XX que valga mencionar. Cuba, Cuba. tirando a Batista. Con Castro. Pues realmente, sí, o sea, fue como la moda de que el pueblo se levante en armas, porque nunca había sucedido algo así, o sea, fue histórico totalmente. En ningún punto de la historia el pueblo por sí mismo decidió Tirar al alzarse rey. Al rey, sí. Empezaron a caer las monarquías, bueno, las repúblicas empezaron un poco antes, pero las repúblicas modernas empezaron mucho en el siglo XX. ¿Estás de acuerdo? Yo diría que la última vez que podría yo recordar que ciudadanos conspiraron en tirar al jefe de Estado fue cuando su Senado traicionó a Julio César. Sí, bueno, eso estamos hablando de la época imperial de Roma. Sí, pero pues que el pueblo decida tomar armas habla mucho de el punto en el que estaba la sociedad. Habla mucho del siglo XX en general. Sí. Y también se habla más del individualismo de la persona, no tanto de la monarquía y el poder. Cuando por fin el pueblo pudo ejercer poder sobre el Estado. Y pues sí, y la gente como que se hartó de ese autoritarismo y de esa mano de hierro, por decirlo así. Pero pues yo hoy en día veo reflejada muchas de las similitudes que habían con los gobiernos. Por ejemplo, yo veo que hoy el mundo se está volviendo en un lugar bastante autoritario, aunque venga disfrazado de liberalismo muchas veces. Bueno, vienen tendencias derechistas, ¿no? Pero También.
Seguimos con las fotos. Sí. ¿Qué te parece? Si vamos con... Bueno, ahí cabe mencionar los Roaring Twenties, después de la Primera Guerra Mundial, épocas felices, épocas de opulencia, pero... Depende de dónde vivas, güey. Bueno, en Alemania... Sí, en Alemania no creo que hubiera estado muy padre los 20, pero en Estados Unidos pues, trabajabas un año y ya te podías comprar un coche. Podías invertir en la bolsa siendo una persona. O sea, también empezó en el siglo XX el hecho de que te puedas hacer fuerte económicamente tú por tu persona. De hecho, en los 20 Detroit era una de las ciudades más increíbles y más ricas de Estados Unidos porque, según lo que recuerdo yo, Ford ahí tenía su manufactura. Sí, la fábrica de Ford. ¿Sabes qué? Justo el siglo XX, creo que el primer evento clásico es la producción en masa del coche. Así, Creo que es 1903. así tú arrancarías el siglo XX si lo fueras a redactar en un libro de historia. Empezarías con la producción masiva de los coches. Y el invento del avión. Y el O sea, invento- son dos bueno, cosas sí. que... Porque los coches se empezaron a producir en masa en 1903. Y en 1914 se inventó el Mark IV para matar a los alemanes. Sí, ¿cómo pasas de una madre que pues, nada más da vueltas y te lleva de un lugar a otro a elaborar una puta mamada de quién sé cuántas toneladas Con un de cañón. acero, con cañones, a prueba de balas, a todo terreno? Habla de la ingeniería del siglo XX y la Y ciencia. ahora vete de la evolución que hubo del Mark I al Tiger II o al Panther. Y eso estás hablando de 25 años. 25 años y son avances tecnológicos y ingeniería impresionantes que ahí eso me hizo darme cuenta que la guerra impulsa al hombre a optimizar a lo pendejo cualquier proceso. Optimizar toda la economía. La Con producción en masa. Sí, pero también en términos de medicina, en Sí, términos Fleming. Importante hablar de Fleming. Sí. La penicilina. Sí, o sea, como que son muchos aspectos de la vida del hombre que se tuvieron que optimizar, no por, o sea, fue por necesidad, porque tenías que ser mejor que el otro, porque si no te chingaban, ¿no? Sí, y era una cuestión de libertad del mundo. Ya no se trataba de tener más tecnología. O sea, no, la competencia no era en sí eso. Sí, ahí estaban en juego la libertad de la gente y Y los 20 culminan con un evento trágico. Free Soup, foto muy famosa, el crack del Soup. 29. pues, cuando me enteré de esto y vi que era una obra artística, dije, ¿cómo puede ser que alguien regale sopa y le llame arte, güey? Sí, Y luego pues ya entendí como un poco el contexto y la verdad se me hace una buena forma de conectar con la sociedad y una forma, porque pues, si le llamas arte, como que si la gente lo ve como arte, no lo ve como caridad, pues, siento que, no sé, me perdí un poco. o sea, la llamas arte, no caridad. Bueno, pasa a Pues- ser arte, pero en el momento era caridad. Pasa a ser arte Sí. porque nos habla de... Se clasificó como arte después de Yo que creo. sucedió. Sí, o sea, O no lo pensó haciéndolo. digo, el no sé quién sea el artista como fotógrafo. No, o sea, más bien nos da mucho el contexto del inicio de los 30, ¿no? La década del totalitarismo, de las corrientes políticas ultra radicales. Ya estaba establecida la Unión Soviética, Sí, pero empezaba Alemania nazi. En el 29 fueron las primeras elecciones, que sacaba 8%. Mussolini también. estaba Mussolini, concursando. Franco, puros Bueno, tiranos. Franco, sí. El generalísimo. Y, bueno, cae la República de Weimar, Hitler extorsiona a Hindenburg Ajá. y pues, toma el poder del Estado alemán. Y ya saben la historia del pintor Y austriaco. lo demás es historia. Es trágica, es trágica. Con varios ministros por ahí, gente fracasada en general. Goebbels era un dramaturgo fracasado, llevaba años intentando publicar sus obras. Pero pues, fue un genio, la verdad. O sea, Digo, pues la propaganda le lavó el cerebro a todo el pueblo alemán. le lavó el cerebro. Sí, es cierto. Una red gigante de No, carteles. no cualquier fracasado de logra libros. lavarle No. el cerebro a la nación más letrada del mundo. Era un fracasado hasta ese punto. Ahora, fracasó Sí. como persona, moralmente. Sí, no, o Fracasó. sea, totalmente, o sea, sus valores, si hubiera aplicado los conocimientos, esa chispa y ese talento que él tenía para otras cosas, pues hubiera, A lo mejor hubiera sido un gran dramaturgo, un Shakespeare. sí. Pero, Y el 1 de septiembre de 1939, después de varias jugarretas políticas del pintor, ya se hace oficial,
Se hace oficial y comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. de Alemania a Polonia. Correcto. Arrasan con el Blitzkrieg. El Blitzkrieg. Cabe recalcar que aquí mi invitado, yo creo que su especialidad dentro de términos históricos es estrategia militar. Pues, no sé si sea mi especialidad, pero sí me interesa bastante. En especial el Blitzkrieg fue una táctica, o sea, la traducción literal, Guerra porque relámpago. la palabra no existe más que en alemán, pero si lo traduces es guerra relámpago. Y consistía en hacer todo en chinga. En chinga con tanques, pelotones de soldados atrás y bombardeos a retaguardia. Bombardeos primero A retaguardia. a retaguardia. Tenías que encontrar el punto débil de la línea y todo tenía que ser tan rápido que el enemigo no le diera tiempo de comunicarse. Ahora, Como siempre, los polacos, Sí, valiendo verga, sí, los arrasan en 3 semanas, ¿no? Llegan a Varsovia y Correcto. establecen esferas de influencia en el pacto Molotov-Ribbentrop, que era un Sí. pacto secreto. Se divide la Unión Soviética de Alemania se divide en Polonia. Polonia entre los dos bandos y se establece el general gobernament como un estado títere del partido nazi. Luego, el turno era de Francia. Luego la Francia, que a ver, primero fue lo que se le llamó la guerra de broma, ¿no? Sí. 7, 8 meses, que entre Sir Winston y quien era Ajá. presidente de Francia en ese momento, ¿quién era? No sé, bueno, pero están los generales, está entre ellos Pétain, que fue Estaba De ganador Gaulle. de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. De Gaulle también estaba. Hasta que, por tercera ocasión en 70 años, Pues sí. o Alemania invade Francia. Y en 41 días, o sea, no sé si fueron exactamente 41 días, pero poco menos de mes y medio les tomó conquistar Francia. Y te cuento algo curioso que vi el otro día. Los soldados franceses tenían derecho a 3/4 de litro de vino diarios. Entonces, pues ya sabes el francés, "Ay, no quiero trabajar", y se tomaban su vinito. Yo trabajo 4 días por semana. Y me quiero retirar a 50 años, ya no quiero trabajar más. Pero bueno, se tomaban su vino y pues... el Que vin- un Bordeaux, un Malbec, no sé qué clase traían ahí, pero pues andaban apendejados. sí, o sea, pues andan así, como que durmiéndose. Ahora, imagínate, tú piensas que los alemanes van a entrar por la línea Maginot, que No. es toda esta muralla. Esa fue la cuestión. Violan la neutralidad de Bélgica y entran por arriba. Por las Ardenas. Entonces, imagínate al francés que ya se echó su vinito el día de hoy, estaba medio cansado, no sé qué, y vienen 10 tanques alemanes con 200 tropas de la SS, todos drogados en metanfetamina, y empiezan a disparar a lo pendejo a todo lo que se mueve, y pues los franceses yo creo que le ayudaron un poco a Alemania a operar el Blitzkrieg. O sea, Sí. Definitivamente ninguno de los rivales de Alemania Sí. estaba preparado para la estrategia militar. fue algo innovador totalmente. Y Francia, como siempre, fue arrogante. Sí, de hecho, si les interesan las tácticas militares, les recomiendo un libro, se llama Panzerleader, lo escribió Heinz Guderian, uno de los generales que inventó el Blitzkrieg, y pues cuenta sus relatos y tácticas que usó durante las invasiones de Francia y de Polonia. Es un tema que podemos tocar. Generales clásicos de la Segunda Guerra Mundial. Entre Ok. ellos, el zorro del desierto, Erwin Rommel. Rommel, que perdió El Alamein contra el Alamein Montgomery. contra Montgomery, es cierto. Montgomery, otro clásico. Entre ellos, Eisenhower. Eisenhower, pues bueno, luego fue tan importante su Presidente. rol que hasta pudo hacerse presidente después. Patton, Patton, claro, encargado de la operación. pues el Pacífico, ¿no? Con MacArthur. No, pero pues también invadió Sicilia, Es Patton. cierto. La invasión de Sicilia en el 43. Y así pues tomaron Italia. Y Italia se voltea con los aliados. Bueno, pero pues Italia... Nunca estuvo... Italia fue un fracaso también. Ajá, y en la Primera Guerra Mundial también se cambió de bando. Pero fue más importante en la primera, porque sí derrotó Sí. a los austrohúngaros en los Alpes. Sí, pero realmente en la Segunda Guerra Ahora, los Mundial no tuvo austrohúngaros impacto. también ya estaban quebrados para ese momento. Sí. Sí, No, peleando- bueno, pues dejaron de existir después de eso. Peleando contra el zar de este lado, Sí. contra Francia de este lado, contra Italia al sur. Mínimo le pudieron echar la culpa a Alemania y no se los Sí, chingaron. sí, a Austria no se lo chingaron tanto. Ahí sí, pues... Nadie habla de que Austria es parte de todo este contexto. Sí. Ya estaba anexado. Yo creo que Austria era ahí el que estaba soltando la manzana de la discordia. Como que estaban pique y pique y pique y pique y pique en la boca del lobo.
Nos vamos a la siguiente foto. Ya estamos comentando, ya estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ok, vamos con la siguiente. Probablemente la operación militar más influencial de todos los tiempos. La operación Overlord, el 6 de junio De de 1944. ¿Junio o julio? Junio. Junio, 6 de junio de 1944. Acá una foto clásica de La operación de logística más compleja, anfibia. anfibia, claro. O sea, yo les pregunto, ¿cómo desplazarías sin que se entere tu enemigo a 150,000 cabrones en una playa para invadir? Digo, 7 playas. Bueno, sí, eran ¿Tropas de 7 cuántos playas, países? Puta. pero a ver, habían Australianos, canadienses, ingleses, y americanos. americanos, más operaciones encubiertas de la resistencia francesa dentro, Sí. o sea, volar puentes, etcétera, o sabotaje. Pero bueno, antes del día D creo que hubo un bombardeo por parte de los Sí. aliados. Creo que el desembarco fue como a las 5 de la mañana, ¿no? O a las 4 de la mañana. Creo No sé. que, no me acuerdo la hora, pero bueno, antes hubieron bombardeos Ajá. en todas las posiciones defensivas de las playas de Normandía. Pero creo que Churchill, algo había visto que había puesto como tanques inflables en una playa para que los alemanes piensen que iban a entrar por ahí. No me acuerdo qué playa. Sí, hubo inteligencia fuerte en el día de... Sí, o sea, fue logística. No solo fue militar, no solo fue militar. Sí, o sea, fue un suceso histórico de mucha logística, de mucha inteligencia y pues de táctica. Tienes que ser muy táctico. pragmático. Sí, Había que ser pragmático. Por ejemplo, hubieron playas que las tomaron rápido, pero hubieron unas que fueron carnicerías. Omaha, ¿no? sí, Omaha fue una carnicería. Pues estaban los alemanes en sus búnkers con metralladoras disparando y pues es una playa, no tienes con qué cubrirte. No, y bajaron los soldados en masa y el punto era, como dijo Patton, la guerra se gana con soldados. Sí. Y es bueno, verdad. seguimos. Cabe recalcar algo interesante, que Sir Winston Churchill tenía muchísimo miedo del día D, porque fracasó en Galípoli, que es la segunda operación anfibia más grande de la historia, contra el Imperio Otomano, y eso lo desacreditó como ministro de la Defensa del Reino Unido. Pero pues yo creo que aprendió de sus errores porque el día D abrió camino a la liberación de Francia y luego pues, A tirar al sí, Tercer Reich. Literal. Imagínate la llamada por teléfono entre Frank D. Roosevelt y Sir Winston para convencerlo de, tenemos que invadir Francia. O sea, Es que sí, mira, una frase que dijo Stalin que me hace bastante sentido, dijo, los ingleses ponen el tiempo, los americanos ponen el dinero y Rusia pone la sangre. sí, es cierto. Rusia fue el que más bajas tuvo, por Y, muchísimo. y pues yo creo que Hitler está más enfocado en el frente oriental. Puta, es que el Frente Oriental, si era una carnicería Francia, no mames, Stalingrado, la batalla de Moscú, Kursk. Kursk. No, bueno, estás hablando... Pues güey, Stalingrado se murieron 1 millón de personas. Sí, eh, duró 3 años. Duró 3 años. Yo creo que... Posición estratégica para los pozos Sí. petroleros rusos. Pero yo creo que llegó a un punto que la batalla era por orgullo. Era orgullo entre los nombres Porque de los estaba- dos. Era orgullo entre sí, Stalin sí, y su sí. ciudad y Hitler de quitarle su ciudad a Stalin. Sí. También Hitler decidió atacar, aparte para pegarle en el orgullo a Stalin, porque quería tener acceso al Cáucaso y si tenía ese petróleo, pues... Tenía acceso al Cáucaso, Y podía llegar a donde quiera ese güey sin pedos. sí. Porque había temas con o sea, siempre hubo problemas con el suministro de petróleo en las guerras. Por ejemplo, México, en el telegrama Zimmermann, Alemania le decía, dame petróleo y yo te ayudo a quitar tus estados perdidos. Sí, sí. Pero bueno, seguimos, que nos estamos profundizando mucho hoy. Sí, sí. Estamos profundizando. Y todavía queda mucho siglo XX. Entonces vamos rápido con la batalla de Berlín, foto famosísima. Histórica, yo diría. La bandera de la Unión Soviética puesta en el Parlamento. Creo que es el Parlamento, no estoy 100% seguro. Y pues la batalla de Berlín fue pues, el punto más bajo del Tercer Reich. Bueno, ahí mamaron, pero pues ahí Hitler ya estaba en un búnker, estaba paranoico. Sabía su destino. Sí, él sabía lo que le iba a pasar. Y pues, también se rumora por ahí que estaba consumiendo muchas drogas ya desde hace Desde varios antes, años. sí. Pero pues justo cuando Rusia empezó a remontar el frente oriental, se empezó a poner muy paranoico. Pues imagínatelo güey. en su oficina así, volviéndose loco, güey, los soviéticos se están cogiendo en el este, llegan los americanos, los ingleses. No ya. dormía el güey, ni siquiera, yo creo. Tus aliados japoneses peleando en el Pacífico. Sí, Mussolini perdiendo todo en África, o sea, despilfarrando dinero, tropas.
todo lo que habías logrado se te estaba yendo de las A manos. la mierda. Sí, sí, sí. Todo se le fue a la mierda. La Operación Barbarroja fue su ocaso, digamos. Bueno, la Operación Barbarroja en su momento fue un exitazo, güey. Bueno, el primer año a lo mejor. Sí, hasta que llegó el invierno y bueno, si Como estás... siempre llega el invierno Sí. en Rusia. Rusia y el invierno son brothers de toda la vida, Sí, siempre. sí, clásico. No vayan Clásico. a Rusia en invierno. Bueno, ahorita ni vayan a Rusia porque está cabrón, la verdad. Seguimos. El último día de guerra, antes de que Hirohito firmara la derrota con MacArthur, sucede esto. 9 de agosto. Según yo es 2 de septiembre. No, eso es... Esto es el 9 de agosto. 9 de agosto. Entonces fue un rato antes. Sí, sí. 9 de agosto del 45. O sea, ¿no? Japón se rindió oficialmente 20 días después. Sí. Y, No, casi un mes. Pero bueno, pero esta es la bomba de Sí. Hiroshima. yo creo que lo que estaban pensando los americanos era, o sea, porque la CIA yo creo que pudo haber matado al emperador, ¿no? O sea, Sí. de que pueden. Pero yo creo que Japón era un ejército con otra moral y Totalmente. otra mentalidad. Entonces, yo creo que si tú matabas Te ganan al la guerra. emperador, se hubieran vuelto locos y ya no tienen nada que perder y se hubieran ido contra ti con todo. Justo un libro sobre eso, El Crisantemo y la Espada, de la antropóloga que contrató el gobierno americano para pelear contra Japón. Porque se entiende mucho más la idiosincrasia alemana Sí. desde la perspectiva americana que la idiosincrasia japonesa. Sí, si matas, por ejemplo, si hubieras matado a Hitler, Se acaba la guerra. se acaba la guerra. Pero si matas a Hirohito. Hirohito, pues, se te vienen con todos los japoneses. Sí, todos kamikazes. Pues ahí, de hecho, si regresabas de una batalla, o sea, si perdiste, tú como japonés ibas a una batalla, la perdías y regresabas vivo, no es que te mandaban, tú te ibas a los kamikazes porque perdías tu honor, perdías tu integridad, entonces pues ya no tenías nada por qué vivir, o bueno, por lo menos así se piensa en esa cultura, Cultura de honor. una cultura de honor. Honor enmascarado, ¿no? Sí, hemos llegado a esa Hemos llegado a esa conclusión. conclusión. Honor enmascarado en arrogancia. Sí, un poco, porque pues Japón... Y no estamos hablando mal de Japón, la verdad es una cultura Sí, que nos encanta a los es- dos, pero sí, No, el Japón feudal Increíble. era una locura cómo la Los gente clanes. vivía ahí, los clanes. La gente contrataba samuráis para que cuidaran sus propiedades de los ninjas, que normalmente los niños eran saboteadores. saqueaban, ajá, y pues, tenías que contratar a un samurái para que cuidara tu propiedad. Seguimos con las fotos. Y hoy en día, pues los japoneses, Es una nación, igual que Alemania, se han recuperado a base de trabajo pero, duro. Sí, sí, pero pues se han ablandado bastante también. O sea, yo he visto Sí, una un poco. cantidad de pendejadas y cursilerías que salen de Japón que yo no puedo creer que estos cabrones alguna vez conquistaron todo el Pacífico. Y invadieron China, Sí, invadieron China. Corea, Sí. Filipinas. Yo creo que los japoneses eran igual de terribles que los nazis, porque cuando llegaron a Nankín... No se habla de eso. En No Nankín fue una masacre. casi no se habla de la crueldad que tuvieron los japoneses y de las masacres que cometieron en China. Por ejemplo, habían 2 generales japoneses, desconozco sus nombres, pero justo cuando estaban invadiendo China, Manchuria, ¿no? no me acuerdo, Shanghái. una de esas ciudades, estos 2 generales hicieron una apuesta, sacaron los 2 su katana y dijeron, el que mate más gente gana la apuesta. Y apostaron no sé qué chingados, pero el chiste es que apostaron quién mataba más gente con una katana. Y cuando acabó la guerra, pues fueron a la corte internacional y los Criminales de guerra. encarcelaron, pues son La Haya, criminales de gran guerra. lugar, La Haya. Sí, Por ahí pasan todos. Seguimos, vamos en putiza con las fotos. Se está alargando un poco, no pasa nada, estamos profundizando. La conferencia de Yalta, sí. el inicio de la Guerra Fría, como le El dicen. inicio de la Guerra Fría y el mundo como lo conocemos hoy en día, pues están Stalin, Roosevelt y Churchill Los 3 ganadores, decidiendo el nuevo orden mundial. decidiendo, sí, donde se forja la cortina de hierro, diría, ¿no? Sí. Se divide el mundo en 2 bandos. A partir de 1945, Y pues... 3 personajes claves del siglo XX. Mira, para mí, mi opinión, el que te liberara la Unión Soviética de los nazis
no sé si fue un gran No, en Polonia un progreso. O sea, los quinos soviéticos fueron... Sí, estás cambiando un tirano por otro. Sí, es cierto. Que te liberara Occidente era lo chingón. Sí, Sí, sí. Winston. Ya, te libera Como hacía así Inglaterra. Winston. La ve, la victoria. Sí, sí. A la verga. Estás del otro lado, a Estados Unidos estás del otro lado, hasta Francia, si tenías suerte, estás del otro lado, pero pues que lleguen los soviéticos. En Hungría, en Polonia. Puta madre. Imagínate un granjero en Te Polonia. mandan, saliste de un campo y te mandan un Sí. gulag. Te mandan un gulag. Ah, como no eres comunista, te vas al gulag. Como piensas desertar, te vas al Te vas al gulag. gulag. Te haces escapar a Francia, te vas al gulag. Hablaste de Stalin, te vas al gulag. Sí, sí. O te mata la KGB. Bueno, hay muchos casos, hay muchos tipos de opresión. Bueno, sí. Seguimos, ya cambia la tonalidad un poco porque ya no vamos a hablar de guerra. Esta es una foto de intelectualidad del siglo XX. Albert Einstein. Albert Einstein. Pues yo creo que ha sido la persona más influyente de la historia. Creo pues, que así está catalogada. Puede La ser persona que más me equivoque. influyente del siglo XXI, según yo. Del siglo XX, digo. Del siglo XX Pues lo sí. categorizaron así. La teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico. Y con eso también podemos hablar de la ciencia del siglo XX. Bohr, Schrödinger, la física Sí. cuántica empieza Y pues 1905, también se 1910. conecta un poco con una de las fotos anteriores, porque Einstein le manda una carta al presidente de Estados Unidos advirtiéndole que los nazis están aprendiendo a manipular átomos y pueden crear un arma de destrucción masiva. Y ahí es cuando Estados Unidos decide ponerse las pilas y comienza El plan Manhattan. el proyecto Manhattan, es correcto. Con el señor Oppenheimer. Oppenheimer. Un clásico, ya vieron su película, qué película. Y si no la han visto, váyanla a verla. Si les gusta la política y les gusta la guerra, a mí me encantó, pero si no, la verdad, se van a dormir. Y seguimos, estamos en plena Guerra Fría ahorita. Sí, La foto que yo puse es esta, muy famosa, causó muchísimos problemas en Estados Unidos, principalmente entre los demócratas. El asesinato callejero en sí. Vietnam. Bueno, pues toda la gente que estaba en contra de la guerra, después de ver esa foto, pues como que el gringo que siempre quiere repartir democracia, después de ver esa foto, yo creo que sí se la pensó dos veces. Sí, Yo creo que esa foto impactó mucho en la cultura americana también. sí, Digo, habían sido 50 años de pura guerra sí. y empezó a decirse... No, y la esa paz. foto no es nada comparado con toda la destrucción que hubo. O sea, El agente naranja. quemaron selvas por completo. O sea, los gringos no sabían dónde estaban los vietnamitas. No, era guerra de guerrillas. O sea, estaban caminando por la selva y de la nada escuchaban que el arbusto hablaba vietnamita y se voltean y ya eras muerto. Cambiando un poco el tema. Dos opiniones. La crisis de los misiles Ajá. y la guerra de Corea. También dos eventos fuertes. Sí. Bueno, la guerra de Corea pues, fue una remontada Histórica. Sí, sí, durísimo, durísimo. Estilo, ¿cuál dirías que se compara en fútbol a... Un partido que digas fue como la guerra de Corea? O sea, ya estaban... En términos de fútbol, Ya Kim Il-sung ya estaba en Ajá. Seúl y Estados Unidos y el bloque yo diría que occidental. el América Cruz Azul El América es algo así. de 2013, yo sí lo compararía. ¿Qué momentum traía Corea del Sur y con Syngman Rhee? Sí, no, bueno, es que si empiezas a meter la manufactura americana, Siempre que entra la manufactura americana hay terror. sí. Decían los, yo Y creo que muerte. decían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, son niños mimados con juguetes nuevos. Sí, Nos van a venir literal. De hecho, yo tengo un profesor que estuvo en Yugoslavia en su momento. La guerra de los Balcanes. Ajá. Bueno, la guerra de Yugoslavia. más Y bien, me no contó, los Balcanes. que él fue como español, él es mexicano, pero pues fue como casco azul español. Y él estuvo con franceses, estuvo con otros cascos azules. Y me contó pues, que a ellos les daban instrucciones claras de qué tenían que hacer. Y si veían un güey qué tenían que hacer y todo. Y me contó que los gringos veían un cabrón y decían, ah, mira cómo lo exploto. Y pum, le aventaban un misil. Así les valía madres, güey. No les importaba en qué gastaban sus recursos. Nada más veían un güey. Lo primero que pensaban, lo puedo explotar, lo exploto. Pum, meto un misil. Seguimos hablando de la Guerra Fría, pero otra foto no bélica, que también habla mucho de la tecnología del siglo XX, no tanto de la ciencia, pero de la ingeniería. El señor Neil Armstrong. La batalla del humano pasó de ser por territorio terrestre a territorio espacial. Correcto. Y pues la carrera la ganó Estados Unidos. La carrera la ganó Estados O Unidos. eso te quieren hacer algo.
el primer satélite en órbita lo puso la Unión Es Soviética. cierto. Y el primer Forma de hombre vida y la primera mujer, la primera forma de vida la puso la Unión Soviética. El primer hombre y la primera mujer, lo pusieron la Unión Soviética. O sea, todo lo que necesitas para planear un viaje a la Luna, la Unión Soviética lo hizo antes. Estados Unidos lo único que hizo fue llegar a la Luna y dijo, te Los chingué. americanos siendo efectivos, Te como chingué. siempre. Aquí se hacen las cosas así. Los soviéticos se quedaron en el camino. Bueno, Aunque tienen más armas, sí. tuvieron más armas nucleares. Y pues siempre está la conspiración de que pues como justo era la Guerra Fría, los americanos tuvieron que fingir. O sea, no dudo que Estados Unidos haya llegado a la Luna, para Yo no lo nada. Pero pues puede ser que el video sí haya sido grabado, porque nada más para pues fines de ganar la guerra. Sí, fines propagandísticos, digamos. Ajá, ¿no? sí. Para restregar a los soviéticos que perdieron la guerra espacial y eventualmente perdieron la Guerra Fría. Sí. Y una foto que habla mucho del contexto actual, porque tenemos que hablar de China, potencia emergente en el siglo XX. Y tenemos la foto de Tiananmen. Pues no pasó nada. No pasó nada en Tiananmen. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que pasó algo? No, ¿qué es esa foto? No la había visto nunca. Yo tampoco. ¿Quién es ese hombre? Bueno, pues para hablar un poco de la Revolución Para los Popular. que no entiendan, el chiste fue el Tlatelolco chino. Un poco, sí. Es humor negro, es humor negro. Pues vamos a hablar un poco de China. Empieza la Revolución Popular con Mao como principal, como protagonista, digamos, ¿no? Sí. Corren a Chiang Kai-shek. Mao se vuelve este sol rojo para China, este ícono. Hace un genocidio en el sí, que elimina a todas las etnias. El 92% actualmente de las etnias chinas es la etnia Han. El 92% de la población es de la etnia Han. Y antes era correcto. menos del 50%. No, pues güey, ve el tamaño de China, güey. Tenían que haber más culturas, más etnias, más... No, y para poder movilizar a una serie de culturas de esa magnitud, a un fin común, tienes que hacer lo que hicieron la Unión Soviética y China. Por eso es la República Popular. La República y Popular. es de la gente. Bueno, como dice Orwell, como dice Animal Farm, en el comunismo todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Muy sabio el señor Sir Eric Arthur Muy buena Blair. frase. Otro hombre importante del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Críticas políticas por todos lados, por doquier. Se tuvo que cambiar el nombre. Le recomendaste a tus seguidores un par de libros de él, ¿no? Les recomendé Animal Farm precisamente y próximamente saldrá 984 en las recomendaciones, uno de mis libros favoritos, también muy clásico, criticando a los sistemas totalitaristas. Sí. Y otra foto icónica del siglo XX, que no podía faltar. Ya estamos culminando con esta época histórica, este proceso histórico. La caída del muro de Berlín. Es el fin de la Unión Soviética, el fin del... Sí. No del comunismo, del De comunismo... la Guerra Fría. Digamos, del fin del comunismo soviético, el fin del comunismo leninista. Sí. La Guerra Fría, Alemania Afganistán. se unifica de nuevo. Digamos que sí, Alemania se unifica un poco después, Sí. con Willy Brandt de canciller. Sí. Y estabas diciendo de Afganistán, ¿no? Afganistán, Vietnam y Corea quebraron a los soviéticos. Sí. Pues sí. Y al Estados Unidos al revés, lo hicieron rico. Porque todavía le dio para pelear en Medio Oriente. Bueno, Yugoslavia creo que fue más... Bueno, Unión pero Europea. la historia de Estados Unidos con Medio Oriente ya es ya siglo XXI. Es siglo porque, XXI. pues, empieza en 2001. ¿Qué pasó en 2000? No. Pues la caída del muro de Berlín. Sí, y pues Afganistán... Ciudad que probablemente es la ciudad Sí. que más sufrió en el siglo XX, ¿no? Ajá, y Afganistán, justo que estabas diciendo que quebró a la Unión Soviética, le dicen el cementerio de imperios. Ahí cayó Alejandro. Ahí cayó Alejandro y cayó la Unión Soviética y pues Estados Unidos se fue a tiempo. Estados Unidos se fue a tiempo. Pero pues... Políticas de Biden, Ajá. ¿no? No, pues fue Trump. fue la administración de Trump la que... Lo ejecutó Biden. El último soldado, creo que lo sacó Biden, pero realmente, o sea, la mayoría de los... Fue Trump. Fue Trump. Pues bueno, Trump llegó con el líder del Talibán y le enseñó una foto de su casa y creo que ningún gringo se murió por 18 meses en Afganistán. Sí, tiene unas bolas muy grandes el señor Trump. La última foto, que es, creo, lo que da paso al siglo XXI. El señor Bill Gates. Bill Gates. Creando el primer sistema operativo, evolucionando la computación. Y digamos que el siglo XXI es la época de la globalización, ¿no? Todo esto es como el prefacio al siglo XXI. Sí, y yo creo que ahorita estamos entrando en una nueva era de la personalización. La personalización. O sea, dices que el individualismo está
con todo. Sí. Sí, estoy de acuerdo, redes sociales fomentan mucho Hoy eso. en día la gente tiene el ego más alto que nunca. Hoy en día la gente siento que es más egoísta que nunca. ¿Sabes? Digo, desde el siglo XX se hablaba bastante del O sea, individualismo con respecto al colectivismo. ¿Estás de Mm. acuerdo? Y sabes que es algo muy interesante. Unos protagonistas en, digamos, es que no sé si decirlo como literatura, pero en la lírica del individualismo son The Beatles. Que en vez de hablar de claro, cosas sí. gigantes en sus canciones empezaron a hablar de la persona, del Ajá. amor, de las relaciones sociales, Sí, y pues les dicen los padres del rock and roll. los padres del rock, música Es de del las siglo bandas XX. que más escucho yo, la Yo verdad. también. Desde chiquito mi papá me lo inculcó y hasta hoy en día me encanta. Sus letras son muy bonitas. Hablan Sí, de la persona, hablan de la vida. sí, es música simple, música feliz. Y pues, siempre está bien escuchar a los Beatles. Es un buen deleite. Es un deleite de Beatles. Y se nos alargó mucho la dinámica de las 10 fotos. Tenía unas pequeñas, otras preguntas chiquitas después de Sí, ella. sí, sí. Entonces vamos a hacerlas. Personaje favorito del siglo XX. Híjole. Personaje favorito del siglo XX. Eh, yo creo que fue pues, Churchill. El mío también sí, Winston Churchill. No, sin Churchill la guerra hubiera tomado otro rumbo totalmente. Proceso histórico favorito del siglo XX. Em, pues, yo creo que la caída del muro de Berlín. Me O cagan sea, los la caída del comunistas. comunismo. Sí, El mío te diría que, digo, mi favorito a nivel estudios, a nivel indagación, investigación, es la Primera Guerra Mundial. Me encanta. bueno, Y por sí. ejemplo, tenemos en el set Sin Novedad en el Frente, una supernovela de Eric María Remarque. Y reflexiones sobre el siglo XX. Para concluir, Pues fue un siglo lleno de sangre. el siglo más Lleno... sangriento de la historia por mucho. Sí, bueno, Pero dio paso al siglo más pacífico, que aunque no parezca es el nuestro. sí, Somos afortunados de haber nacido en el siglo XXI. totalmente. Si hubieras nacido hace 100 años, te hubieran mandado a Omaha Sí. a matar alemanes. Te podría haber tocado de todo. Te podría haber tocado Sí. Vietnam si naciste hace 60 años Sí. o 70. Te podría haber tocado Corea. Bueno, México nunca se metió No. a ninguno de esos pedos. ¿Qué pasó en México en el siglo XX? La dictadura del partido del PRI. Sí. Pues el PRI dominó totalmente todos los aspectos de México. A ojos del mundo, una dictadura perfecta. Y Donde sí, no sucedía nada pero pues... y había muchos mundiales. Sí. Y vino Pelé y vino Diego. Pero fútbol lo hablaremos en otro Sí, capítulo. la mano de Dios, La mano de Dios. histórico. Pelé el corazón. Sí, no puedo creer que la final del Mundial... Para empezar, no puedo creer que el Mundial va a ser en México porque no nos los merecemos. No. Y ya si va a ser en México, pongan la final en el Azteca. Es el estadio con más historia del continente después del Maracaná. Después del Maracaná, estoy de Sí, acuerdo. sí. ¿Y algún comentario más sobre el siglo XX? Pues el siglo XX yo creo que fue un periodo en el que el hombre, mucha gente va a decir que no está de acuerdo conmigo, pero evolucionó, ¿sabes? La Porque idiosincrasia mundial evolucionó. siempre han sido guerras y siempre, o sea, las guerras no es algo nuevo, siempre nos hemos matado entre humanos, toda la historia. Pero la guerra 20 yo creo que llevó a un punto de crisis tal que yo lo compararía con las cruzadas, Yo diría que más. que estaba en riesgo la libertad de la gente y La libertad del mundo, el mundo no sería lo que es si no hubiera ocurrido si no hubiera ganado, si los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. claro. Y pues todo se deriva de la muerte del archiduque Francisco Franco. Ahí empezó todo el cagadero del que llevamos platicando media hora. Es gracias a, Y bueno, a que le lo dispararon. cocinó un poco Bismarck todo esto, ¿no? Bueno, pero Bismarck, El canciller de hierro. Un gran el hombre. unificador de El Alemania. unificador de Alemania. Después de pues, cogerse a los franceses y a anexar Alsacia y Lorena. De hecho, Como siempre, sí. Francia y Polonia salen puteados. Este fue el segundo capítulo de Moshe y sus amigos. Invitadazo, excelente platicador, un hombre culto y de alto valor. Muchas gracias por invitarme aquí a cotorrear un rato. O sea, esto para mí es una conversación más entre tú y yo, pero pues me agrada que la gente lo pueda ver, que lo pueda disfrutar. Gracias por tomarse el tiempo de ver este capítulo y suscríbanse, coméntenle, denle like, Denle like. apóyenlo. ¿Quieres que deje tus redes? Las dejamos aquí. Tu Twitter. Mi Cabe tweet. recalcar que el señor Cranks tuitea cagado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya está.